En este video vamos a ver lo que son las proporciones directas. Primero vamos a comenzar con lo que es una razón. En este caso, una razón se define como el cociente entre dos cantidades, donde el numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador de consecuente. Una razón la vamos a poder tomar con la simbología de A contra B o A dos puntos B. Esto se va a poder cumplir siempre y cuando B tome un valor diferente de 0. De tal forma que 7 cuartos, en este caso el 7 es a lo que se le conoce como el antecedente y a 4 es al que se le conoce como el consecuente. Una razón nos va a poder dar alguna relación entre dos cantidades diferentes, entre dos tipos de unidades. Por ejemplo, 3 libros que podrían tener un costo de 240 pesos o 9 libros que pudieran tener un costo de 720 pesos. De tal forma que si estas razones tienen alguna variable en común, podemos encontrar alguna relación entre ellas. Esto es que esta razón pudiera estar relacionada con esta razón de aquí. Si esto se cumple, entonces vamos a tener lo que se conoce como una razón de proporcionalidad. En este caso, por ejemplo, si A y B son dos cantidades directamente proporcionales, la razón A sobre B recibe el nombre de razón de proporcionalidad, la cual es siempre constante, en donde a la proporción vamos a decir que es la igualdad entre dos razones. Entonces, si hablamos de una razón de proporcionalidad, estamos hablando de dos razones que de alguna forma son proporcionales. Esto se va a cumplir siempre y cuando B y D sean diferentes de 0. Bien, ahora, ¿cómo podemos saber si dos razones son proporcionales? O lo que tenemos que encontrar es la simplificación de ellas y ver si esa simplificación o razón es igual. Por ejemplo, aquí tenemos 30 quintos. Si realizamos la razón, esto nos daría un 6, pero también tenemos 42 séptimos. Si realizamos esta razón, esto también nos daría 6. Como en ambos casos encontramos la misma razón, entonces podemos decir que 30 quintos es proporcional a 42 séptimos. Y aquí tendríamos el ejemplo de una razón de proporcionalidad. Por ejemplo, si tenemos 3 sextos igual a 8 dieciseisavos y queremos saber si esta razón es proporcional, entonces tenemos que simplificar. En este caso, por ejemplo, 3 sextos lo puedo simplificar como un medio y 8 dieciseisavos también lo puedo simplificar como un medio. Por lo tanto, como en ambos casos la razón es de un medio, podemos decir que estas dos cantidades son proporcionales. Vamos a hallar el valor de la incógnita en este caso, tratando de plantear la proporcionalidad, ver cuál es la razón que les corresponde para poder encontrar la variable que nos hace falta. Por ejemplo, aquí tengo 7 medios, que es igual a 35 sobre b. Tenemos que encontrar el valor de b para que esta razón pueda ser una razón de proporcionalidad. En este caso tomamos 7 medios igual a 35 y observamos la razón que hay de 7 a 35. En este caso, por ejemplo, si tomamos el 7 y lo multiplicamos por 5, podemos encontrar este 35 que nos dan. Eso significa que si el número de arriba lo estoy multiplicando por 5, el de abajo también lo tengo que multiplicar por 5. Y esto nos quedaría 5 por 2 y esto nos daría 10. Entonces, 7 medios es proporcional a 35 décimos. Ahora, en algunos otros casos, la proporción que se puede encontrar es en función a una simplificación de división. Por ejemplo, aquí tenemos m quintos igual a 24 sobre 30. Tomamos únicamente el 5, el 24 sobre 30. Tenemos que ver ahora cómo pasar del 30 al 5. Y esto lo podemos hacer dividiendo entre 6. 30 entre 6 nos daría 5. Eso significa que el número de arriba también lo tengo que dividir entre 6 para que esto sea proporcional. 24 entre 6 y esto nos daría 4. Con esto encontramos que 4 quintos es proporcional a 24 sobre 30. Vamos a ver este otro ejemplo en donde ahora tenemos 5 cuartos igual a c sobre 28. Tomamos nuevamente el 5 cuartos y el 28.
Y ahora tenemos que observar cómo pasar de este 4 a este 28. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, dividiendo 28 entre 7 y eso nos daría 4. Eso significa que ahora esta cantidad que tuviera aquí la tengo que dividir entre 7 para que me dé 5. O viéndolo de otra forma, esta cantidad la tengo que multiplicar por 7 para obtener la proporción. 5 por 7 eso nos daría 35. Con esto encontramos que 5 cuartos es proporcional a 35 sobre 28. Gracias a esto podemos plantear lo que son las reglas de 3 que se utilizan precisamente en lo que son las proporciones directas. Una regla de 3 es una operación que se utiliza para encontrar un cuarto término en una proporción. A la parte que tiene los datos conocidos se les llama supuesto y a la que contiene el dato desconocido se le conoce como pregunta. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar esta regla de 3 a lo que son las proporciones directas, en donde una proporción directa se utiliza cuando las cantidades son directamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo de la regla de 3 aplicada a la proporción directa. En este caso nos dicen, si 12 discos compactos cuestan 600 pesos, ¿cuánto costarán 18 discos? Primeramente nos tenemos que plantear la pregunta de si esta es una proporción directa o no. En este caso sabemos que 12 discos cuestan 600 y ¿qué esperaríamos si compráramos 18 discos? ¿Esperaríamos que este costo fuera mayor o fuera menor? En este caso esperamos que el costo sea mayor, por lo tanto, si la cantidad de discos aumenta, el costo también debería de aumentar. Como las dos variables están aumentando, entonces decimos que es una proporción directa. Y vamos a agrupar nuestros datos. Vamos a agrupar 12 discos a un costo de 600 y 18 discos a un costo desconocido, que es el que queremos encontrar. Con estas dos variables vamos a plantear nuestra razón de proporcionalidad para después resolverla por una regla de 3. En este caso tenemos 12 entre 18 igual a 600 entre x. Y de aquí vamos a despejar la variable x. Vamos a pasar multiplicando de forma cruzada 12 por x y 18 por 600. Y después el 12 que está multiplicando a la x lo vamos a pasar dividiendo hacia el lado derecho. Y en esta operación tendríamos 18 por 600 entre 12. Y eso nos daría 900. Esto significa que esperamos pagar 900 pesos por los 18 discos. Vamos a ver otro ejemplo de esta proporción directa. Este ejemplo dice, una llave que se abre 4 horas diarias durante 5 días vierte 5.200 litros de agua. La pregunta es, ¿cuántos litros verterá en 12 días si se abre 4 horas por día? Vamos a poner una tabla en donde agrupemos nuestras variables. Las variables con las que estamos trabajando en este caso son horas, días y litros. Entonces ponemos una columna para horas, días y litros y la vamos a empezar a llenar con los datos. En el primer caso nos hablan de 4 horas diarias por 5 días y sabemos que proporciona 5.200 litros. En el segundo caso nos dicen nuevamente que la llave se abre por 4 horas, pero ahora por 12 días y queremos saber cuántos litros vamos a tener. En este caso, como una de las variables es exactamente la misma, no nos da ningún significado, no nos aporta ningún dato significativo, por lo tanto no la vamos a considerar y únicamente vamos a considerar los días y los litros. Ahora, si abrimos la llave por 5 días y sabemos que van a salir 5.200 litros, esperamos que si la abrimos más días obtengamos una mayor cantidad de litros. Por lo tanto, como una variable aumenta y la otra también, estamos hablando de una proporción directa. Y lo vamos a plantear esto con una regla de proporcionalidad. En este caso tendríamos 4 por 4, que no nos aporta ninguna información. 5 entre 12 igual a 5.200 entre x.
Eliminamos la variable del 4 de las horas, nos quedaría 5/12 igual a 5200 entre x, y vamos a despejar la variable x. Multiplicamos de forma cruzada 5 por x y 12 por 5200. El 5 que está multiplicando lo regresamos del lado derecho dividiendo, y al realizar esta operación tendríamos que x vale 12.480 litros. Esto significa que en 12 días esperamos obtener 12.480 litros de agua.